1976. Utica, Michigan, Estados Unidos. Un hombre de 27 años regresa a casa. Un día cualquiera, una vida cualquiera. En algún momento varios hombres se acercan a él, lo derriban al suelo. Él intenta liberarse, le retuercen los brazos detrás de la espalda, le presionan la cara contra el suelo. Le quedan cortes en la barbilla y en el pómulo derecho. El interior del labio inferior queda lacerado. Le atan las manos y los pies. Lo llevan a una pequeña habitación y lo arrojan sobre una camilla. Y durante los siguientes 3 días, sus manos permanecerán atadas detrás de la espalda sin interrupción. Solo hay un objetivo: obligarlo a renunciar a su fe. Cuando se niega a hablar o a comer, uno de sus captores lo amenaza con una serie de disparos. Más tarde, en una declaración, escribe que en cierto momento se sintió no como un ser humano, sino como un animal capturado. Su nombre es Arthur Rosell. Y el nombre de una de las personas que, según la declaración jurada de Arthur Rosell, participó en su confinamiento es Steven Hassan. Recuerden ese nombre. Lo escucharán muchas veces más hoy. Octubre de 1981, Ohio, Estados Unidos. 2 mujeres de 20 años caminan hacia casa. 2 hombres las detienen como si quisieran preguntarles una dirección. Un segundo después, a una de ellas le rocían gas en la cara y a la otra la arrastran hacia una furgoneta. Dentro de la furgoneta está su padre. Después viene un viaje de 400 millas hacia el sur, hasta una cabaña en Alabama. Más tarde, la joven relataría que durante los siguientes 7 días fue sometida a violencia física y sexual. Por la violación y los abusos contra su hija, sus padres pagaron $8,000. Febrero de 2008. Tokio, Japón. Un apartamento en un barrio residencial común de Suginami. Un hombre de unos 40 años sale del apartamento, demacrado y sufriendo un intenso dolor muscular. Apenas puede caminar, pesa menos de 40 kilos. No recuerda la fecha exacta, solo el año en que todo comenzó. Ha estado cautivo durante 12 años y 5 meses. Su nombre es Toru Goto. La razón por la que estuvo encerrado durante 12 años y medio fue su pertenencia a la Iglesia de la Unificación. Más tarde, un tribunal japonés declararía ilegales las acciones de sus captores y les ordenaría pagar 22 millones de yenes en concepto de indemnización, pero ese dinero no puede devolverle los 12 años y medio de vida que les fueron arrebatados. 29 de diciembre de 2017. Hwasum, provincia de Yonnan, República de Corea. Una mujer de 27 años, Ji In-gu, sube a un coche con sus padres. Le dicen que van de vacaciones familiares. En lugar de eso, la llevan a un complejo recreativo apartado, la atan y la amordazan. Poco después morirá. La autopsia establecerá una alta probabilidad de paro cardiopulmonar causado por hipoxia, es decir, privación de oxígeno. Sus padres serán considerados penalmente responsables de su muerte. El 28 de enero de 2018, más de 120,000 personas saldrían a las calles de Seúl y de otras grandes ciudades de Corea del Sur. Tienen una sola exigencia: garantizar que lo ocurrido a Ji In-gu no vuelva a sucederle nunca a nadie. Historias diferentes, países diferentes, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur. Décadas diferentes y víctimas diferentes. A primera vista, parecen no tener nada en común. Sin embargo, en algún momento de sus vidas, cada una de estas personas fue secuestrada, retenida contra su voluntad y sometida a abusos físicos, psicológicos y, en varios casos, sexuales. La pregunta central: ¿qué tienen en común el confinamiento forzoso de un hombre en Michigan en 1976, los abusos sexuales contra una joven en Ohio en 1980, 12 años de cautiverio en Tokio y la muerte de una joven en Corea del Sur en 2017? ¿Qué los une, además de la propia violencia? La respuesta es que estas historias no son crímenes aislados ni coincidencias aleatorias.
Son manifestaciones documentadas de una misma práctica transnacional que tiene su propio nombre, una ideología bien definida, un círculo de ideólogos y desarrolladores, una red de perpetradores y una infraestructura internacional de gran alcance. La desprogramación es una práctica que surgió en el marco de la actividad anticulto en Estados Unidos a principios de la década de 1970. En esencia, consistía en coaccionar a individuos mediante secuestro, aislamiento, presión física y psicológica, privación del sueño, inanición, amenazas y, en varios casos documentados, violencia sexual, para que renunciaran a sus creencias religiosas, ideológicas o políticas, que previamente habían sido etiquetadas como destructivas. Y aquí, si recuerdan el episodio anterior, volvemos a encontrarnos con un patrón conocido. En el video anterior, establecimos varios hechos. Primero, la red transnacional anticulto, cuya figura central, basándonos en los hechos, es Alexander Dworkin, no surgió de la nada. Según registros de fuentes abiertas, su modelo ideológico fue llevado a Rusia desde Estados Unidos a principios de la década de 1990. Segundo, el propio Dworkin confirmó públicamente en una emisión rusa que el socio estadounidense con el que aparentemente trabajaba era Red de Concienciación sobre Cultos, CAN. Se trata de la misma organización cuyo colapso legal se produjo tras una demanda civil multimillonaria presentada por una de sus víctimas. Y tercero, Steven Hassan es una de las figuras clave asociadas con la formación del discurso anticulto en Occidente. El mismo Steven Hassan, cuyo nombre aparece en la declaración jurada de Arthur Rosell, la primera de las 4 historias que acaban de escuchar. Esto plantea algunas preguntas que intentaré responder hoy. ¿Quién es Steven Hassan en realidad? No la imagen pública de respetado experto en influencia indebida, que él mismo construye en canales de televisión, podcasts, conferencias y en sus libros, sino el hombre cuyo nombre aparece en documentos judiciales y en testimonios de víctimas de desprogramación forzosa. Cómo una metodología directamente vinculada a secuestros, violaciones y muertes llegó a ser reempaquetada, primero en Estados Unidos y después en Rusia, como una disciplina pseudocientífica, cuyos conceptos son utilizados hoy por expertos gubernamentales, fiscales y jueces. Y lo más importante, cómo pudo el principal ideólogo y más tarde arquitecto de este sistema, un sistema cuyas primeras manifestaciones acabamos de examinar en esas 4 historias, resultar ser un hombre cuyo propio perfil psicológico, reconstruido por el ex agente del FBI James Ressler en su libro, coincide con el de un delincuente en serie? Para responder a estas preguntas debemos dar un paso atrás, al periodo en el que el futuro modelo anticulto ruso aún estaba tomando forma y cuando Alexander Dworkin entró por primera vez en contacto con su fuente estadounidense. Es aquí donde la observación de James Ressler se vuelve especialmente crucial. Si queremos comprender no solo la forma institucional posterior de este sistema, sino también su fundamento metodológico original, debemos examinar cuidadosamente el periodo estadounidense de la biografía de Dworkin. No es casualidad que en este libro, El asesino en serie contra Dios, Ressler dedique un capítulo completo a este periodo. Solo su título contiene la clave para comprender toda la estructura posterior. Desprogramación. Este mismo capítulo contiene la clave para comprender la estructura de la moderna red transnacional anticulto liderada por Alexander Dworkin. Ressler describe así su proceso de investigación.
Al intentar comprender el modelo exacto que Dworkin llevó consigo a Rusia desde Estados Unidos en 1992, encontró una entrevista con el propio Dworkin en el programa de televisión ruso Bremeshko, fechada el 16 de abril de 1996. En pantalla aparecía un rótulo que decía «Empleado del patriarcado, doctor en teología Alexander Dworkin», y él hablaba con seguridad a la cámara. Soy ciudadano estadounidense, tengo pasaporte estadounidense y toda mi educación es estadounidense. ¿Con qué organización coopera principalmente? Se abrevia como CAN. Es Cult Awareness Network, una red para identificar cultos. ¿Y qué hay de su oscuro pasado? Yo no los juzgaría. Estas palabras son clave. Para comprender su verdadero significado, debemos averiguar exactamente a quiénes Dworkin no juzgaría. Red de Concienciación sobre Cultos, abreviada como CAN, fue una organización que sirvió como núcleo estructural del movimiento anticulto estadounidense desde la década de 1970 hasta la década de 1990. Se considera que el fundador de esta organización fue Ted Patrick, el mismo hombre cuyo nombre ya ha sido mencionado en mis videos anteriores. Ya a principios de la década de 1970, la prensa estadounidense lo describía como el líder de una red de desprogramación que devolvía por la fuerza a hijos adultos desde nuevos movimientos religiosos a sus padres. El propio Patrick llamaba a esto desprogramación, mientras que los críticos y los tribunales clasificaban con frecuencia tales acciones como secuestro, encarcelamiento ilegal y privación ilícita de libertad. Patrick se jactaba públicamente de la escala de sus operaciones. En 1975, Time informó de que afirmaba haber realizado 1000 desprogramaciones y en 1980, UPI informó de 2600. De hecho, en torno a esta práctica se formó un negocio lucrativo. La factura por el trabajo de Patrick podía alcanzar los $25,000. Para 1980, las sumas habían llegado a niveles que hoy equivaldrían a un cheque de 6 cifras. En el caso de Susan Wirth, las fuentes citan un pago de $27,000, equivalente a $100,000 actuales. Los tribunales estadounidenses dictaron reiteradamente condenas penales contra Patrick por secuestro, privación ilegal de libertad, lesiones corporales y agresión. Según informes de archivo, cuando en una ocasión se le recordó que sus métodos violaban las protecciones de la primera enmienda, respondió que la libertad religiosa, según él, era uno de los mayores fraudes que el mundo haya conocido. Recuerden esta cita. Volveremos a ella. El mismo hombre está detrás de la segunda de las 4 historias con las que comenzamos este episodio, el caso de Stephanie Reed Miller en Cincinnati, en octubre de 1981. Según testimonios y registros del juicio penal, la joven fue violada repetidamente durante una semana por uno de los desprogramadores, mientras su propia madre permanecía en la habitación contigua. Ted Patrick organizó esta operación. Según el testimonio de John Sweeney, exdirector ejecutivo de la organización anticulto CFF, muchos desprogramadores mantenían relaciones sexuales con sus víctimas y consumían drogas durante las desprogramaciones. Esta es la práctica, este es el entorno. Y estas son las personas sobre las que Dworkin dijo en directo en la televisión rusa en 1996, yo no los juzgaría. Fue en torno a Ted Patrick y sus seguidores, en la década de 1970, donde surgió la organización que, durante décadas, seguiría siendo el centro de esta práctica abusiva transnacional. Como muestra el análisis de los investigadores, detrás del nombre aparentemente neutral y de tono académico Red de Concienciación sobre Cultos, en realidad se encontraba un mecanismo de presión altamente comercializado que funcionaba de manera muy similar a un esquema de extorsión organizada. Este esquema podría describirse en varias etapas. Primera etapa. Mediante el uso de expedientes, publicaciones y la difusión coordinada en los medios de comunicación,
de la retórica anticulto Khan, junto con una red de personas que compartían y promovían narrativas anticulto. Trabajaba para construir la imagen del grupo señalado como una supuesta secta peligrosa. Esto creaba una atmósfera de miedo, desconfianza y hostilidad en la conciencia pública, sentando las bases para la posterior discriminación, presión y agresión contra el grupo estigmatizado. Para 1991, sus listas incluían a más de 200 organizaciones religiosas. Segunda etapa. Los padres, aterrorizados por la propaganda sobre el lavado de cerebro y el control mental, y convencidos de que sus hijos, que a menudo ya eran legalmente adultos, estaban bajo el control de grupos previamente etiquetados como cultos y sectas, recurrían a Khan en busca de la llamada ayuda. Tercera etapa. En respuesta, Khan remitía a los padres a supuestos expertos en desprogramación, individuos que, según registros judiciales y testimonios de testigos, participaron en secuestros, encarcelamiento ilegal, así como en abusos psicológicos, físicos y en varios casos sexuales. Cuarta etapa. Los desprogramadores recibían pagos de las familias por la desprogramación realizada. Después, y esto es fundamentalmente importante, una parte de esos fondos era canalizada de vuelta a Khan, disfrazada de supuestas donaciones benéficas, a través de una entidad llamada NARDEC, el Consejo Nacional de Desarrollo de Recursos y Economía. Investigadores independientes y antiguos empleados de Khan, cuyos testimonios fueron citados en la plataforma CESNUR, caracterizaron explícitamente a NARDEC como el núcleo financiero clave de este esquema y como el mecanismo central para redistribuir los fondos recibidos de los desprogramadores. En esencia, se trataba de un sistema de circuito cerrado diseñado para monetizar la supresión de derechos y libertades humanos fundamentales, junto con la violencia psicológica, física y sexual que la acompañaba. La atmósfera de amenaza y peligro generada por los representantes de la creciente infraestructura anticulto estadounidense preparaba nuevos clientes para Khan. Los desprogramadores obtenían beneficios directos del acto de intervención violenta, mientras que Khan se beneficiaba económicamente al recuperar una parte de esos fondos. Los materiales producidos en el curso de estas prácticas desencadenaban nuevas oleadas de pánico moral contra los mismos grupos que el sistema ya había etiquetado como sectas y cultos. De este modo, el mecanismo se mantuvo durante años. Pero en 1995, este esquema se derrumbó. El caso Jason Scott contra Rick Ross, un joven de 18 años, miembro de una iglesia pentecostal, fue secuestrado por desprogramadores que actuaban en nombre de Khan. Según los registros judiciales, Scott fue esposado, le taparon la boca con cinta adhesiva y lo retuvieron por la fuerza en una furgoneta bajo la vigilancia de un guardia contratado de 136 kilos. Cuyo peso casi le rompió la columna vertebral. Al final del juicio, el jurado determinó que los acusados habían actuado intencionada o imprudentemente de una manera tan indignante en su carácter y tan extrema en su grado que iba más allá de todos los límites posibles de la decencia y debía considerarse atroz y absolutamente intolerable en una comunidad civilizada. Sobre la base de esta conclusión, el jurado ordenó a los acusados pagar a Scott $4.875.000 en concepto de indemnización. Khan fue declarada en bancarrota y disuelta legalmente. No se trató de un incidente aislado, sino de la culminación legal de una operación profundamente entrelazada con la práctica de la desprogramación forzosa. Para reiterarlo, es precisamente esa organización la que Alexander Dworkin, en su aparición en la televisión rusa, reconoció abiertamente como su principal socio. De este entorno, de esta metodología y de estas prácticas coercitivas emerge la figura central del episodio de hoy. Hoy, Steven Hassan se posiciona en el panorama mediático internacional como un destacado experto en sectas, cultos, control mental e influencia indebida. Es invitado frecuentemente en CNN
Fox News, la BBC, Oprah, Larry King Live, The New York Times, The Washington Post y USA Today. Se describe a sí mismo como ex miembro de alto rango de la Iglesia de la Unificación. Afirma que se convirtió en líder de una secta en 3 meses. Se presenta como instructor de la Escuela de Medicina de Harvard y exhibe la Medalla de Jerusalén en su sitio web personal, afirmando que se trata de una condecoración estatal israelí por méritos destacados. Sin embargo, la verificación de hechos revela una autopresentación altamente inflada, en la que los hechos aislados, funciones y episodios biográficos se ensamblan en la narrativa más ventajosa posible. Esto construye la imagen de un experto reconocido internacionalmente y de una autoridad moral que va mucho más allá de lo que puede verificarse estrictamente según criterios institucionales. El propio Hassan describe su transformación en supuesto experto en sectas y cultos en términos muy dramáticos. Según su propia narrativa, mientras era miembro de la Iglesia de la Unificación, sufrió un accidente de coche. Durante su recuperación, su familia contrató a desprogramadores para someterlo a ese proceso. En sus posteriores relatos autobiográficos, presenta este episodio concreto como el momento decisivo de iluminación, tras el cual supuestamente comprendió que había estado bajo la influencia destructiva de una secta. Sin embargo, en 1976, apenas unos meses después de que sus padres lo sacaran de la Iglesia de la Unificación y contrataran desprogramadores para su condicionamiento, Steven Hassan se convirtió él mismo en desprogramador, un hecho que reconoce en una versión archivada de su propio sitio web. La verdad es que participé en aproximadamente una docena de desprogramaciones de miembros del culto Moon entre 1976 y 1977. La primera de la serie de historias presentadas al comienzo de este episodio está directamente relacionada con él. Arthur Rosell es un miembro de 27 años de la Iglesia de la Unificación, noviembre de 1976, Michigan. Su declaración jurada, publicada en la plataforma Sesnur, es un documento en el que Rosell testifica bajo juramento que le ataron las manos y los pies, no le permitieron dormir durante 3 días, sus manos permanecieron fuertemente atadas detrás de la espalda durante todo ese tiempo. Al final del 3er día, sus manos se hincharon y se convirtieron en hematomas. Los desprogramadores profesionales Steven Hassan y Ellen Lloyd comenzaron entonces a trabajar por turnos para desprogramarme por la fuerza y apartarme de mis creencias religiosas elegidas. Ante su negativa a comer o comunicarse, Steven Hassan amenazó con inyectarme una serie de sustancias. También es digno de mención que, según una versión archivada del sitio web oficial de Hassan, él mismo declara: reconozco que estuve involucrado en el intento de desprogramación de Rosell en 1976. Rosell logró escapar al final de la segunda semana. Sin embargo, su caso no es único. Los siguientes casos están documentados siguiendo exactamente el mismo patrón. El caso de Claire Kelly, diciembre de 1976, Peterborough, New Hampshire. Hassan actúa como el desprogramador jefe. La víctima fue encerrada en una habitación con las manillas de las puertas retiradas. Había vigilancia a las 24 horas en la puerta y se la privó de privacidad. El caso de Lawrence Salah, la revista Freedom, así como el medio Stand, informan de que 3 hombres irrumpieron por la fuerza en una habitación de motel, arrojaron físicamente a la víctima fuera de la cama y amenazaron con romperle una pierna. Después de 9 días de cautiverio, cuando los intentos del primer equipo de desprogramadores habían fracasado, Hassan fue incorporado para hacerse cargo del intento de quebrantar su fe. Las fuentes disponibles públicamente también registran información sobre intentos de inducir al perjurio. Arthur Rosell declaró en una declaración jurada fechada el 8 de noviembre de 1991 que Hassan lo presionó para firmar una declaración jurada redactada previamente que refutaría las acusaciones anteriores de Rosell contra Hassan.
Según los documentos publicados, envió a Arthur Rosell su libro Combatir el control mental de las sectas, una nota manuscrita suplicando: necesito desesperadamente tu ayuda. Una declaración jurada falsa, preparada para su firma, que contenía la afirmación demostrablemente falsa de que nunca hubo ningún momento en que el señor Hassan me secuestrara, me golpeara, me privara del sueño, me amenazara con inyectarme una serie de sustancias o me tratara de manera cruel o inhumana. Rosell se negó. En una declaración publicada públicamente, expresó su posición sobre este asunto con absoluta claridad. Considero que Stephen Hassan es culpable de inducir al perjurio y de utilizar el correo de Estados Unidos con fines ilegales. Deseo que las autoridades competentes lo procesen penalmente por estos actos delictivos. Todos estos episodios son importantes no solo como una recopilación de acusaciones privadas o historias escandalosas aisladas. En conjunto, demuestran algo mucho más significativo. A principios de la década de 1990, el nombre de Stephen Hassan en fuentes abiertas ya estaba vinculado no a una abstracta ayuda a personas supuestamente atrapadas en sectas, sino a la práctica concreta de la desprogramación forzosa, que implicaba confinamiento forzoso, presión psicológica, amenazas, abusos físicos y sexuales, tortura, así como posteriores intentos de distanciarse de ese pasado a nivel documental. Por esta razón, los acontecimientos posteriores de mediados de la década de 1990 claramente no fueron solo otra crisis reputacional para Hassan, sino un momento en el que todo el modelo exigía una reevaluación pública urgente. Tras el colapso legal de Khan en 1996, el uso público del término desprogramación se volvió tóxico. En Estados Unidos, el concepto quedó firmemente asociado con secuestros, violaciones y demandas multimillonarias. La propia palabra empezó a volverse en contra de quienes seguían participando en esta práctica. Según el análisis de datos disponibles públicamente, es precisamente en este punto cuando Stephen Hassan ejecuta su principal maniobra pública. Hassan optó por utilizar los eufemismos asesoramiento de salida e intervención estratégica para referirse a su conducta abiertamente abusiva, y buscó credenciales académicas para encubrir su sórdido pasado, informó la revista Freedom. La práctica de la desprogramación forzosa recibe un nuevo nombre, más suave: asesoramiento de salida, lo que implica una ayuda para abandonar grupos previamente estigmatizados como presuntos cultos destructivos. El confinamiento forzoso se convierte en una intervención familiar. El desmantelamiento sistemático de la identidad religiosa se convierte en ayuda para recuperar la libertad de pensamiento. Este es precisamente el paso que, según el análisis, transformó a Hassan de desprogramador en experto respetable. El nombre ha cambiado, pero ¿qué hay de la esencia? Como señalan Cult News y varias otras publicaciones, el propio Hassan afirma en su libro Combatir el control mental de las sectas. La intervención forzosa puede mantenerse como último recurso si todos los demás intentos fracasan. En otras palabras, esta frase de su propio libro puede interpretarse de la siguiente manera: formalmente, no renuncia a los métodos violentos, sino que simplemente los relega a la categoría de últimos recursos. Según el análisis de datos públicos, el principal producto intelectual de marca del nuevo Hassan, posterior a la desprogramación, se convierte en el modelo BYTE, cuyas siglas corresponden a control de la conducta, la información, el pensamiento y las emociones. La organización Freedom of Mind, fundada por Hassan, lo presenta como un sistema para identificar el control mental autoritario. El propio Hassan, en su tesis doctoral, enmarca BYTE como un método científicamente fundamentado para evaluar el control explotador y la influencia indebida. Este modelo se presenta como una herramienta científica para identificar cultos destructivos y se utiliza hoy en materiales de formación del FBI, en recursos asociados al Departamento de Justicia de Estados Unidos
y en programas federales de lucha contra la trata de personas. Sin embargo, el análisis independiente demuestra lo siguiente. Primero, la tesis de Hassan, en la que se basa formalmente el modelo Byte, se apoya en una muestra obtenida a través de SurveyMonkey, encuestando exclusivamente a personas que ya se consideraban víctimas de cultos. Esto puede interpretarse como un ejemplo clásico de sesgo de confirmación, una deficiencia metodológica en la que el resultado está predeterminado por la composición de la muestra. Un crítico lo comparó con preguntarle a un barbero si la gente necesita más cortes de pelo. Segundo, los criterios Byte son tan amplios que pueden abarcar prácticamente cualquier organización estructurada, una corporación, un partido político, una religión tradicional o una cadena de tiendas minoristas. Hassan ha categorizado públicamente como sectas y cultos a los siguientes grupos: la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, los partidarios de Donald Trump, los participantes en los disturbios del Capitolio del 6 de enero de 2021, los activistas antivacunas, la cadena de boutiques de Fitness Soul Cycle, la familia real británica en el contexto de la situación de Meghan Markle. Al reseñar el libro de Hassan, El culto de Trump, la revista Publishers Weekly señaló que el concepto de Hassan sobre el control mental de los cultos es tan promiscuo que prácticamente todo lo que los políticos hacen normalmente podría calificarse como tal. Tercero, los conceptos de lavado de cerebro y control mental, sobre los cuales se construye el modelo Byte, han sido rechazados por las principales asociaciones científicas y tribunales de Estados Unidos. En 1987, la Asociación Estadounidense de Psicología se negó a respaldar el informe de su grupo de trabajo DIMPAC sobre control mental, citando la falta de rigor científico y de un enfoque crítico equilibrado. En el caso emblemático Estados Unidos contra Fishman, el Tribunal Federal dictaminó que las teorías de persuasión coercitiva aplicadas a grupos etiquetados como cultos no están suficientemente fundamentadas científicamente para ser admitidas como prueba en los tribunales federales de Estados Unidos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos confirmó en 2010 que no existe una definición generalmente aceptada y científica de lo que constituye el control mental. El episodio más revelador es la resolución en el caso Kendall contra Kendall. La jueza Christina Harm, al examinar una moción para descalificar a Hassan como testigo experto, emitió el siguiente veredicto. Las teorías relativas al lavado de cerebro, por así decirlo, o al control mental o a los cultos, sobre las que los expertos querían testificar, no son generalmente aceptadas dentro de la comunidad científica. Revoco mi calificación del señor Hassan como experto en cultos y control mental. Incluso al admitir partes limitadas del testimonio de Hassan sobre una congregación concreta, la jueza Harms añadió una aclaración rara vez vista en la práctica judicial respecto a un supuesto experto. Daré mucho mayor peso al testimonio de los miembros de la Iglesia de Cristo de Boston, y tengo la intención de conceder poco o ningún peso al testimonio del señor Hassan. Este veredicto judicial casi nunca se menciona cuando Hassan es presentado como experto en televisión. Sin embargo, es fundamental para comprender toda su carrera. Según los materiales analizados, su autoridad pública no se basa en un modelo firmemente arraigado en la psicología académica o en la práctica judicial, sino más bien en su pasado como participante en el entorno anticulto y en un marco conceptual construido en torno al lavado de cerebro y el control mental. Junto con sus comentarios públicos como experto, Hassan construyó una práctica privada altamente lucrativa. Según la información publicada por Cult News, la tarifa estándar de Hassan era de hasta $500 por hora o $5,000 por día. Tras las críticas públicas, esta se redujo a partir de $250 por hora o $2,500 por día.
Cobraba $200 por hora por la preparación del juicio y $1,500 por día por el testimonio experto. En abril de 2012, Hassan recibió una orden de justificación de la Junta de Registro de Profesionales Aliados de Salud Mental de Massachusetts. Un cliente había presentado una queja alegando que Hassan había agotado sus ahorros y que las sesiones de asesoramiento eran traumáticas, agotadoras y debilitantes. Posteriormente, el caso fue remitido a la Fiscalía. Al mismo tiempo, se documentó una violación de la confidencialidad. Hassan había publicado en su sitio web y en redes sociales una carta que contenía los nombres de 2 antiguos clientes. La Junta de Licencias clasificó esto como conducta poco profesional que socava la confianza pública en la integridad de la profesión. La lógica de este sistema se vuelve clara cuando se examina de cerca el mecanismo incorporado en el modelo Byte. Cualquier resistencia por parte del cliente se interpreta como la influencia persistente de la secta, lo que justifica sesiones adicionales de pago. Esto se asemeja mucho a un bucle interminable de monetización del trauma, en el que el cliente cae en una dependencia financiera y psicológica del mismo experto encargado de liberarlo. Ahora se vuelve evidente que ya no estamos tratando simplemente con la historia aislada de un único experto en sectas y cultos público. La figura de Hassan eleva el debate a un plano mucho más amplio, a la cuestión de los riesgos sistémicos que se plantean para las instituciones democráticas. El hecho es que la metodología anticulto no se limita al ámbito religioso. Como demuestra el análisis de los materiales examinados, funciona como un mecanismo universal de estigmatización que puede aplicarse prácticamente a cualquier grupo unido por opiniones, intereses o formas de identidad colectiva compartidas. En el momento en que tales opiniones son declaradas destructivas, sus seguidores etiquetados como lavados de cerebro y sus líderes marcados como gurús de las sectas, se activa una secuencia estandarizada de presión, etiquetado, estigmatización, pánico mediático, validación por expertos y finalmente intervención administrativa y legal. Un ejemplo claro de ello puede verse en el caso de Steven Hassan. En 2019, Steven Hassan publicó el libro El culto de Trump. En él, los millones de ciudadanos estadounidenses que votaron por el presidente en ejercicio de Estados Unidos son presentados no como ciudadanos con opiniones políticas concretas, sino como seguidores de un culto peligroso y destructivo. Consideren la propia admisión de Hassan, realizada durante una entrevista y posteriormente publicada por Frank Report. Como neoyorquino, conocía a Donald Trump como un imbécil, misógino y racista, etc. En 2021, Hassan declaró públicamente en CNN: todo Estados Unidos necesita desprogramación, porque todos hemos sido influenciados negativamente por Donald Trump. Dada la historia documentada de lo que un experto en desprogramación quiere decir exactamente con esa palabra, esta declaración adquiere un tono fundamentalmente distinto. Solo unos años después, Hillary Clinton hizo afirmaciones similares, llamando a la desprogramación formal de los partidarios de MAGA, a quienes se refirió como miembros de un culto. Lo que estamos presenciando es un claro ejemplo de cómo las narrativas anticulto migran mucho más allá de los límites de la polémica religiosa y se integran en el espacio público más amplio. Inicialmente, este vocabulario surge en la periferia, dentro del entorno de los llamados luchadores contra cultos y sectas, donde términos como culto, secta, zombificación, lavado de cerebro y desprogramación se utilizan como instrumentos de estigmatización. Después, este lenguaje es adoptado por personas socialmente activas, figuras públicas, comentaristas y políticos. A partir de ese momento, funciona no solo como una etiqueta deshumanizadora, sino como un mecanismo de legitimación primaria. La sociedad es condicionada para percibir a segmentos enteros de la población no como titulares de creencias y derechos, sino como objetos que supuestamente requieren salvación, corrección o neutralización.
A través de esta lógica, la retórica de los activistas anticulto, originalmente marginal en su origen, va obteniendo gradualmente acceso a las grandes plataformas mediáticas y finalmente al ámbito institucional, donde términos como culto, secta y desprogramación dejan de ser simples insultos emocionales y comienzan a funcionar como argumentos cuasi jurídicos. Así es precisamente como se establece un precedente peligroso, bajo el pretexto de proteger a la sociedad o garantizar la seguridad psicológica. El aparato de estigmatización empieza a desplegarse no solo contra asociaciones religiosas, sino también contra movimientos políticos, grupos sociales y cualquier forma de disidencia. Y observen que, en el contexto que estamos examinando, no se trata simplemente de Donald Trump como figura pública o como individuo. Se trata del presidente en ejercicio de los Estados Unidos de América. Háganse una pregunta lógica. ¿Por qué el sistema de aplicación de la ley no protege al jefe de Estado, que es sometido sistemáticamente a manipulación destructiva, ataques mediáticos coordinados y deshumanización pública? ¿Por qué los sistemas de aplicación de la ley y de derechos humanos, cuyo objetivo declarado es la protección de los ciudadanos, ignoran sistemáticamente hechos documentados sobre las actividades de redes organizadas, cuyos métodos presentan rasgos característicos de violaciones del derecho a la libertad de conciencia y de religión, artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, discriminación por motivos religiosos, persecución organizada de ciudadanos por razón de sus creencias, presión sistemática ejercida sobre los sistemas judiciales y administrativos en interés de entidades privadas, la subversión del principio de igualdad ante la ley, especialmente cuando estas mismas violaciones constituyen una amenaza directa para las libertades democráticas fundamentales. ¿Por qué se permite la existencia continuada de una infraestructura que hereda metodológicamente una línea directa de continuidad con aquellas prácticas que en su día condujeron a regímenes autoritarios y a catástrofes medidas en millones de víctimas? Al fin y al cabo, teniendo en cuenta los hechos enumerados anteriormente, esto puede considerarse un desafío no solo a Donald Trump como individuo, sino a todo el sistema de justicia encargado de proteger los derechos y libertades de sus propios ciudadanos. Es por esta razón que las posteriores declaraciones públicas de Hassan merecen una atención especial. El medio Earth Voice documentó lo siguiente. En una transmisión en directo de septiembre de 2025, Hassan declaró sobre el presidente de Estados Unidos: "La gente lo verá en toda su gloria de traficante de personas, porque ya tenemos pruebas abrumadoras de que le gustaban las chicas menores de edad. Él mismo era un traficante". En la misma emisión, estoy criticando a Donald Trump por ser un narcisista maligno, que es el perfil estereotípico de todos los líderes de cultos destructivos, basado en el perfil de Adolf Hitler. Estas declaraciones parecen especialmente paradójicas y generan una disonancia adicional cuando se toma en consideración otra capa significativa de información sobre Steven Hassan. En su sitio web afirma lo siguiente. Steven fue ponente destacado en el Simposio Nacional Amber Alert de 2009 sobre el sistema de alerta por desaparición de menores del Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde explicó por qué las víctimas no huyen y cómo los secuestradores de niños convencen a las víctimas para que se queden. En 2013, Hassan participó en la formación de más de 600 profesionales de las fuerzas del orden en el Centro Regional Conjunto de Inteligencia de California sobre la trata de personas. En otras palabras, Steven Hassan se ha posicionado públicamente durante muchos años como un destacado defensor de los niños frente a la explotación sexual y la trata de personas. Sin embargo, al contrastar esta imagen pública con las conexiones documentadas en fuentes abiertas, se revela una contradicción sistémica que va mucho más allá de una mera coincidencia. Según el análisis presentado por James Ressler en el libro El asesino en serie contra Dios, el sitio web Freedom of Mind de Hassan contiene enlaces a los recursos de Anton Hein,
Hassan recomienda públicamente a Hine como un recurso útil. Está suscrito a su boletín Religion Blog y lo cita como experto. Hine, a su vez, también promueve a Hassan. Pero ¿quién es Anton Hine? Según informes de Cult News y documentos judiciales del condado de San Bernardino, California, Anton Hine se declaró culpable en 1994 de un delito grave de actos lascivos y libidinosos con una menor, concretamente con su propia sobrina de 13 años. La minuta judicial penal número 3, fechada el 22 de julio de 1994, la declaración de culpabilidad presentada en audiencia pública y la posterior orden de sentencia del 13 de mayo de 1995 son documentos de acceso público. Tras cumplir una parte de su condena, Hine violó las condiciones de su libertad condicional y huyó de Estados Unidos a Ámsterdam. Una orden de arresto sin derecho a fianza, emitida por el sheriff del condado de San Diego para su detención inmediata, sigue activa hasta el día de hoy. Y, sin embargo, durante muchos años, Hine se ha posicionado como experto en cultos, gestionando la plataforma Apologetics Index. Además, y esto merece una atención especial, Apologetics Index de Anton Hine está incluido en la lista de recursos recomendados en el sitio web oficial del Centro de Estudios Religiosos en nombre del hieromártir Ireneo de Lyon, encabezado por Alexander Dworkin. En otras palabras, un medio gestionado por un pedófilo condenado que, según Cult News, se encuentra actualmente prófugo en Ámsterdam, es recomendado simultáneamente como recurso experto sobre el tema de los cultos por el Centro Estadounidense de Hassan y el Centro Ruso de Dworkin. Otra figura destacada dentro del círculo ideológico anticulto de Steven Hassan es Jorge Erdely Graham. Según una investigación de la periodista mexicana San Juana Martínez, detallada en su libro Se venden niños, y una amplia cobertura informativa posterior, Jorge Erdely Graham estableció en el año 2000 una red de aproximadamente 40 orfanatos. Estas instalaciones operaban bajo la apariencia de organizaciones benéficas cristianas en todo México. En 2008, tras la fuga de una adolescente, Brenda Bernal Hernández, del albergue Refugio de Amor y su posterior testimonio, las autoridades de investigación mexicanas iniciaron una pesquisa. La investigación culminó con la clasificación de la red como una infraestructura criminal utilizada para la trata de menores, la explotación sexual, las adopciones ilegales y, según fuentes abiertas, el tráfico de órganos. Al menos 25 menores desaparecieron de los albergues. 7 personas vinculadas a la red fueron arrestadas. Erdely Graham huyó de México y sigue siendo prófugo internacional. Según las autoridades mexicanas, algunos de los niños aún no han sido reunidos con sus familias. El hecho crítico para este análisis es que, antes del escándalo público, Erdely Graham no era una figura periférica dentro del movimiento anticulto. Formaba parte del Consejo Asesor de ICSA, la Asociación Internacional de Estudios sobre Cultos, una organización que reúne formalmente al movimiento anticulto estadounidense y mantiene estrechos vínculos con FECRIS y la RACIRS rusa. Esta misma organización se convirtió en la sucesora de CAN. Erdely Graham fue ponente invitado en conferencias anticulto de ICSA. Según el manual oficial de la Conferencia Internacional Anual de ICSA, celebrada del 22 al 24 de junio de 2006 en Denver, Colorado, tanto Steven Hassan como Jorge Erdely Graham figuraban como ponentes en el mismo evento. Esto significa que Hassan compartió plataforma con el organizador de una red de trata de menores, tratándolo como un experto colega reconocido. Una vez que el nombre de Erdely Graham quedó vinculado a las pruebas criminales reveladas, ICSA eliminó rápidamente todas las referencias a él de sus sitios web y publicaciones, un patrón habitual dentro del entorno anticulto respecto a figuras comprometidas.
A pesar de que, según se informa, Erdel y Graham huyó a Estados Unidos y Canadá, los medios occidentales prácticamente no dieron cobertura a la historia. Hassan, que se ha posicionado en el espacio público como un defensor de los niños de larga trayectoria, nunca ha condenado públicamente a su antiguo colega de conferencias anticulto, implicado en la trata de menores. Además de estas dos personas vinculadas a la red anticulto, al abuso sexual y a la trata de menores, es importante identificar a una tercera figura. Según testimonios registrados en documentales disponibles públicamente, el activista anticulto checo Jakub Jal aparece en fuentes relacionadas con acusaciones de abuso físico y sexual de menores africanos. A pesar de ello, Steven Hassan ha tratado públicamente a Jakub Jal como una figura competente dentro del discurso anticulto y lo ha citado en sus propios materiales. Un análisis de datos de fuentes abiertas también sugiere que la Universidad Carolina de Praga pudo haber sido el lugar probable donde se conocieron en persona. En 2017, la Academia Internacional de Derecho y Salud Mental celebró su Congreso Internacional en la Universidad Carolina. Steven Hassan participó en este congreso y Jakub Jal era estudiante de la universidad durante ese mismo periodo. Según materiales de investigadores independientes publicados en el portal ActFiles, la Universidad Carolina es mencionada por algunos autores en relación con las actividades de expertos e instituciones vinculados al entorno anticulto checo. El cruce de estas tres conexiones documentadas revela un patrón sistémico que no puede descartarse como una mera coincidencia. Steven Hassan, quien públicamente declara luchar contra la trata de personas, proteger a los niños de la explotación sexual y oponerse de manera implacable a los cultos destructivos, en la práctica, recomienda y promueve en sus propios recursos web materiales de un pedófilo condenado que huye de la justicia estadounidense. Compartió una plataforma de conferencias con el organizador de una red de trata de menores. Mantiene vínculos con un activista y lo promueve públicamente, quien, según testimonios de testigos en documentales, está relacionado con acusaciones de abusos sexuales contra menores africanos. Es crucial subrayar que el mismo patrón también se observa del lado de Alexander Dworkin. Su centro, formalmente acreditado por organismos estatales rusos de estudios religiosos, incluye entre sus recursos recomendados de acceso público un enlace al sitio web de Anton Hein, el mismo pedófilo condenado que también es recomendado por Hassan. Básicamente, lo que estamos viendo es una hoja de ruta operativa de conexiones, documentada en los registros públicos de dos figuras centrales de la red transnacional anticulto, la estadounidense y la rusa. Y de este mapa surge una conclusión crítica. El criterio de peligro de Hassan, Dworkin y sus estructuras e individuos asociados aplican públicamente a minorías religiosas, opositores políticos y cualquier grupo indeseable. No se aplica a sus propios aliados, incluso cuando estos aliados han sido condenados por abuso sexual de menores o aparecen en casos relacionados con la trata de menores o la violencia contra niños. Esto puede interpretarse de la siguiente manera. La lucha declarada contra los grupos destructivos y la protección de los niños sirven como herramienta discriminatoria dirigida contra objetivos previamente seleccionados. Los mismos criterios que se aplican con extrema severidad a nuevos movimientos religiosos, a comunidades vinculadas, por ejemplo, con prácticas de bienestar, o a partidarios de determinadas opiniones políticas y que conducen a su deshumanización, no se aplican a los individuos que resultan útiles para las operaciones de la propia red anticulto. Y es precisamente este patrón específico el que adquiere una importancia fundamental al pasar a la cuestión de cómo el estatus de experto de tales figuras se despliega ya no en el ámbito religioso, sino en la esfera política.
A la luz de los comentarios previamente mencionados de Steven Hassan sobre Donald Trump, surge una observación que ahora es relevante no solo para él. Si se observa a las principales figuras públicas de la red transnacional anticulto, Hassan, Dave Troy, Luigi Corbaglia, activistas y periodistas anticulto checos y eslovacos, Alexander Dworkin y sus seguidores rusos, junto con una serie de otros activistas internacionales vinculados a estructuras anticulto, se revela un patrón constante. Prácticamente todos ellos se oponen a la administración actual del presidente de Estados Unidos. Todos ellos, con frecuencia de forma sincronizada, aplican una retórica anticulto deshumanizadora a organizaciones, movimientos y figuras públicas que de algún modo apoyan al presidente en ejercicio de Estados Unidos, Donald Trump. Además, los grupos que ellos etiquetan como cultos se utilizan simultáneamente como herramientas para incitar al odio social. El videojuego Far Cry 5, en el que Rick Ross, representante de la red anticulto, actuó como consultor, implantó en la mente de más de 30 millones de jugadores la imagen de una secta peligrosa de estadounidenses conservadores, bajo el lema Make Hope Great Again. Un eco del lema del partido de Donald Trump, MAGA, Make America Great Again, a cuyos miembros los jugadores, según las reglas del juego, deben eliminar físicamente para salvar el país. Hassan etiquetó a los participantes en los disturbios del Capitolio del 6 de enero de 2021 como herramientas de un culto violento, al tiempo que les ofrecía comercialmente servicios de recuperación. En septiembre de 2025, Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA, fue asesinado. Meses antes del asesinato, Centro Legal para la Pobreza del Sur, que cita activamente a Steven Hassan como experto en cultos, publicó un informe titulado Turning Point USA, estudio de caso de la extrema derecha en 2024, como parte de su serie Año de Odio y Extremismo. En dicho informe, la organización de Kirk fue categorizada como un grupo de odio. Aquí emerge un patrón sistémico con una claridad difícil de descartar como mera coincidencia. La deshumanización mediática de los opositores políticos como fanáticos, sectarios o amenazas para la democracia sienta las bases psicológicas para normalizar la violencia contra ellos. La historia del siglo XX ha demostrado este mecanismo una y otra vez. Y es precisamente a través de este mecanismo, según las pruebas analizadas, cómo operan hoy tanto el ala estadounidense de la red anticulto como toda su infraestructura transnacional. Dentro de esta lógica, la lógica de una expansión gradual pero metódica de los objetivos de la red, un incidente documentado adquiere una importancia fundamental. Un incidente que generalmente permanece en las sombras del discurso público, pero que resulta críticamente revelador en el contexto de este análisis. Demuestra claramente cómo la práctica de la desprogramación forzosa, presentada públicamente por sus defensores como un medio para liberar a las personas de la influencia de cultos peligrosos y destructivos, ya a principios de la década de 1980 salió del ámbito religioso y se convirtió en una herramienta de coerción dirigida contra individuos con determinadas opiniones políticas. Este caso involucra a Susan Wirth, una mujer de 35 años con un doctorado en la lengua española, profesora de inglés como segunda lengua que había viajado ampliamente y activista de causas políticas de izquierda. Era directora de la Coalición para luchar contra la pena de muerte y miembro del Comité de Solidaridad con los Pueblos Africanos. Un día de 1980 fue raptada en plena calle y obligada a subir a una furgoneta por 4 secuestradores. Sus padres la calificaban de obsesionada, creían que pertenecía a una secta política y pagaron $27,000 por una desprogramación que incluyó amordazarla, esposarla a una cama durante 2 semanas, privarla de comida y agua y someterla a amenazas reiteradas. Dorothy Ehrlich, directora ejecutiva de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles del Norte de California,
Afirmó que el caso era el primero que podía implicar el secuestro de una persona para su desprogramación por motivos políticos. Basándose en los hechos enumerados anteriormente, se puede concluir que la ideología anticulto, originalmente utilizada para suprimir a minorías religiosas y a diversos grupos sociales, ha sido elevada al nivel de herramienta de lucha política. Esto resulta evidente tanto en la estructura anticulto estadounidense como en la rusa. Aquí me gustaría volver al punto que mencioné al final de mi video anterior. Para recapitular, expuse una hipótesis según la cual Steven Hassan actúa como la fachada pública de la red transnacional anticulto, mientras que el desarrollo institucional real de su metodología y su centro de coordinación práctica se encuentran en Moscú, dentro de las estructuras construidas por Alexander Dworkin. Hoy, tras haber examinado la verdadera esencia de la metodología de Steven Hassan, esta hipótesis cobra aún más peso. Como mencioné en mi video anterior, las pruebas documentadas muestran que el principal libro de Dworkin, Sectología, Sectas Totalitarias, que en la práctica sirve como texto que codifica la ideología y la metodología de toda la red transnacional anticulto, toma su metodología y su texto de las obras de Steven Hassan. En el folleto de Dworkin, 10 preguntas para un desconocido intrusivo o guía para quienes no quieren ser reclutados, que más tarde fue ampliado hasta convertirse en el volumen Sectología, una nota en letra pequeña afirma: para la elaboración de este trabajo se utilizaron materiales del libro de S. Hassan, Combatir el control mental de las sectas. Vitaly Pitanov, apologista ortodoxo afiliado a Rasirs y parte del círculo ideológico de Dworkin, caracterizó este préstamo como plagio. Mientras tanto, el teólogo académico Roman Kohn, en su obra Introducción a la Sectología, señaló el mismo problema sistémico a una escala más amplia. Ideas que no fueron reconocidas por la ciencia oficial en Occidente, la Asociación Estadounidense de Psicología y la Asociación Estadounidense de Sociología, comenzaron a presentarse en Rusia como la posición de la Iglesia Ortodoxa. En otras palabras, aquello que en Estados Unidos seguía siendo un marco periférico, rechazado por la corriente académica dominante pero popularizado por Hassan, fue empaquetado en Rusia por Alexander Dworkin bajo una fachada tanto eclesiástica como pseudocientífica. Esto otorgó a la ideología un nivel de legitimidad estatal y pública que nunca habría podido alcanzar en su país de origen, especialmente teniendo en cuenta el historial de demandas relacionadas con las prácticas coercitivas y violentas que formaron la base de esta ideología. Es importante señalar que Hassan y Dworkin no son dos figuras independientes, sino elementos funcionales de un mismo sistema, y esto queda demostrado por casos documentados en los que sus caminos se cruzaron directamente. Hecho 1. En octubre de 2012, en la conferencia titulada Cultos apocalípticos, utopías fallidas y consecuencias para los seguidores, celebrada en Francia, Hassan y Dworkin aparecieron en la misma lista de ponentes en el sitio web oficial de FECRIS, la organización europea anticulto en la que el propio Dworkin ejercía como vicepresidente. Hecho 2. En junio de 2015 se celebró en Toronto la conferencia internacional Getting Clear. Alexander Dworkin intervino en este evento. Su ponencia fue grabada en video y sigue estando disponible públicamente. Steven Hassan también intervino en la misma conferencia y su ponencia también está en video. Además, en una versión archivada del propio sitio web de Hassan, en los materiales dedicados a esta conferencia, Hassan incluye explícitamente a Alexander Dworkin en la lista de ponentes de Toronto. Hecho 3. Existe toda una red de intersecciones a través de aliados anticulto comunes. El anticultista checo Zdeněk Wojtyšek, de la Universidad Carolina de Praga. La experta británica y amiga personal cercana de Hassan, Alexandra Stein. Johannes Ogor, John Attack, Gary Armstrong, Friedrich Wilhelm Hack y muchos otros.
No se trata de uno o dos encuentros aleatorios, es una red coherente de conexiones ideológicas, institucionales, conferenciales y personales que se extiende a lo largo de décadas. A la luz de todo esto, los préstamos textuales, los detalles biográficos, los puntos de intersección directa, la hipótesis de que Dworkin adoptó y desarrolló una ideología que asimiló mientras vivía en Estados Unidos adquiere una verdadera solidez analítica. Según los archivos recopilados por Friedman, Ressler y periodistas independientes del portal ActFiles, la biografía de Alexander Dworkin a principios de la década de 1990 incluía una combinación de episodios criminales, psiquiátricos y de abuso de sustancias, circunstancias que hacían prácticamente imposible su legitimación pública como experto. Necesitaba una conversión social e ideológica completa. En otras palabras, una imagen completamente nueva que pudiera presentar al público al regresar a Rusia. Y no llevó a cabo esta conversión de manera aleatoria. Fue una transición calculada y estratégicamente estructurada hacia un nuevo papel social e ideológico. No se trataba simplemente de bautizarse en la Iglesia Ortodoxa y entrar en círculos religiosos. Según el análisis de James Ressler, pese a conservar un conflicto interno con el propio concepto de Dios como autoridad suprema y transpersonal, Dworkin se labró un nicho ideológico específico. En este nicho, la metodología anticulto de Steven Hassan, importada de Estados Unidos, podía presentarse no como una importación extranjera, sino como una extensión natural de una práctica occidental ya establecida y reconocida internacionalmente. Al mismo tiempo, detrás de esta imagen pública se ocultaban conexiones y líneas de sucesión que, según varias fuentes analizadas, conducían a círculos vinculados a los herederos directos de los regímenes autoritarios del siglo XX y desempeñaron un papel en el posterior perfeccionamiento y radicalización de esta ideología. Sin embargo, este aspecto requiere un análisis separado y más detallado. Mientras Steven Hassan habla en conferencias estadounidenses, aparece en CNN y Fox News, publica libros y atrae la atención de investigadores del movimiento anticulto y defensores de derechos humanos de todo el mundo, el verdadero perfeccionamiento institucional de esta metodología destructiva tiene lugar en Moscú. Hassan sigue siendo simplemente la marca pública de esta red. Dworkin, por el contrario, la transforma en un mecanismo de presión sistémica, destruye vidas, altera la paz interreligiosa y eleva este modelo anticulto destructivo al nivel de política estatal. Antes de exportar la metodología desde Rusia a otros países, incluidos estados democráticos de Europa. Y ahora, el punto más crucial. La razón por la que el video de hoy tiene una importancia que va mucho más allá de exponer a una sola figura o un fenómeno destructivo dentro de un único país. La red transnacional anticulto, tal como se reconstruye a partir de la totalidad de los datos analizados, nunca ha sido una herramienta para proteger a la sociedad. Nunca ha sido una disciplina académica ni una iniciativa de derechos humanos, pese al posicionamiento público de sus representantes. Su función real, documentada a lo largo de décadas y revelada mediante un análisis comparativo de fuentes abiertas, es la apropiación sistemática del poder institucional mediante el uso del miedo a sectas y cultos como arma. Entonces, ¿cuál es el patrón subyacente aquí? Primero, los activistas anticulto buscan persistentemente integrarse en las estructuras gubernamentales. Dworkin lo hace a través del Consejo de Expertos, adscrito al Ministerio de Justicia de la Federación Rusa, asegurándose, de hecho, uno de los papeles clave en la evaluación religiosa estatal. Hassan lo consigue incorporando su metodología pseudocientífica en materiales asociados con el FBI, recursos vinculados al Departamento de Justicia y al Departamento de Estado de Estados Unidos, así como en programas de lucha contra la trata de personas. Luigi Corbaglia, en Italia, demuestra una forma similar, aunque más legislativa, de esta misma estrategia.
mediante conexiones con organizaciones anticulto, intervenciones públicas y llamados de diputados que reproducen su retórica. La agenda anticulto se traduce al lenguaje de los proyectos de ley, las iniciativas de justicia penal y las demandas dirigidas al Ministerio de Justicia. Esto implica intentos de codificar normas jurídicas específicas contra grupos que las estructuras anticulto han etiquetado previamente como sectas o cultos destructivos. Segundo, como demuestra el análisis de hechos documentados en fuentes abiertas e informes de derechos humanos, esta integración no se utiliza para proteger a la sociedad. En cambio, se utiliza para impulsar legislación que restringe los derechos y libertades de las personas. En Rusia, esto adopta la forma del endurecimiento continuo de las leyes antiextremistas, que en la práctica se aplican principalmente contra minorías religiosas, los testigos de Jehová, cuya prohibición en 2017 afectó a unos 170,000 creyentes, la Iglesia de la Cienciología, varias comunidades protestantes, organizaciones islámicas y otras. Tercero, según informes de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional USCIRF, del relator especial de la ONU sobre la libertad de religión o de creencias, así como materiales de Forum 18, Human Rights Without Frontiers y otras organizaciones independientes de derechos humanos, Rusia se encuentra hoy entre los países con las violaciones documentadas de la libertad de conciencia más extendidas del mundo. Miles de causas penales, allanamientos, confiscaciones de bienes, privaciones de derechos parentales y condenas reales de prisión. Todo ello por pertenecer a organizaciones y grupos religiosos o seculares que no han violado ninguna ley, salvo los constructos anticulto desarrollados por el propio Alexander Dworkin. Cuarto, lo que ha sido probado y ampliado en Rusia durante los últimos 30 años se está exportando ahora a otros países. Y esto va más allá de la religión. Apunta contra cualquier comunidad organizada de ciudadanos cuyas creencias resulten objetables para la red anticulto que controla el sistema. Se aplica a partidos políticos, movimientos, comunidades, proyectos educativos, iniciativas cívicas e individuos. Una lógica en la que una etiqueta deshumanizadora precede a las pruebas y en la que cualquier comportamiento del objetivo se interpreta como confirmación de su culpabilidad, no tiene límites inherentes. En otras palabras, una vez que se permite este tipo de lógica, puede aplicarse a cualquier cosa. Hoy hemos examinado el ala estadounidense de la red transnacional anticulto que, según el análisis factual, está encabezada por su principal ideólogo ruso, Alexander Dworkin. Hemos revisado episodios documentados de desprogramación, analizado la biografía y la metodología de su principal rostro público y llamada marca internacional, Steven Hassan, y establecido sus vínculos institucionales, textuales y personales directos con el centro creado en Moscú. Volviendo al principio y a la pregunta con la que comenzamos este video, ¿qué une esas 4 historias? Permítanme responder a eso. Las une una metodología compartida, una infraestructura, una ideología y una red de individuos que, durante varias décadas, han transformado sistemáticamente una práctica criminal local en un mecanismo transnacional para la violación sistémica de la libertad de conciencia y el socavamiento de los fundamentos democráticos. Y en el corazón de este mecanismo se encuentran hoy estructuras construidas durante los últimos 30 años por un hombre cuyo perfil psicológico fue reconstruido por un ex agente del FBI, como el de un criminal en serie. Ahora, permítanme hacerles algunas preguntas, basándose en la totalidad de los hechos que hemos analizado en el video de hoy. Son preguntas que ahora pueden responder por ustedes mismos. Pregunta 1. Los representantes del movimiento anticulto moderno, y ante todo, el propio Steven Hassan, declaran formalmente que la era de la desprogramación forzosa pertenece al pasado, que esos métodos ya no se utilizan,
que el enfoque actual se centra exclusivamente en el asesoramiento de salida voluntario. Pero háganse una pregunta sencilla. ¿Qué persona normal, con una mente sana, empatía y una brújula ética básica, es capaz de participar en secuestros, atar a personas, retenerlas, privarlas del sueño, amenazarlas con inyecciones, humillarlas, insultarlas y, en casos documentados, violarlas o presenciar una violación y encubrirla? Y hacer todo esto a personas cuyo único delito era tener sus propias creencias religiosas, políticas o ideológicas, creencias que no violan absolutamente ninguna ley del país en el que viven. La respuesta a esta pregunta no es retórica. Tiene un peso psicológico y forense específico. En la criminalística y la psicología forense existe un patrón bien establecido: la participación sistemática en prácticas que requieren la supresión total de la empatía hacia una víctima indefensa puede interpretarse como un marcador diagnóstico de determinados trastornos de la personalidad. En concreto, aquellos que implican un déficit de empatía, el trato de las personas como herramientas y una necesidad de control como fuente de autoestima. En este contexto, la cuestión de si la participación en la desprogramación forzosa es un capítulo cerrado pierde todo sentido, porque el hecho mismo de participar en ella, aunque sea una sola vez, incluso como testigo o consultor, incluso si después se afirma que no se causó daño físico directo a nadie, ya apunta a un estado psicológico y ético específico del sujeto, uno que no queda en el pasado, como un cambio de retórica pública. En otras palabras, hablando en el lenguaje de la psicología forense, las estructuras de personalidad que hicieron posible la participación en tales prácticas no desaparecen simplemente porque el sujeto haya cambiado su tarjeta de presentación. Siguen dictando su comportamiento, simplemente cambian sus formas externas. En el video anterior, basándonos en la reconstrucción realizada por el ex agente del FBI, James Ressler, detallada en el libro El asesino en serie contra Dios, presentamos el perfil psicológico de Alexander Dworkin exactamente tal como Ressler lo expone en su análisis. Este perfil, según la interpretación de Ressler, corresponde al de un criminal en serie con signos de narcisismo grandioso, rasgos psicopáticos y una forma de violencia depredadora e instrumental. Incluye un historial documentado de hospitalizaciones psiquiátricas, antecedentes de abuso de múltiples sustancias durante la época hippie y episodios que, según las fuentes citadas por Friedman y Ressler, implicaron actos de violencia contra menores en su juventud y actividad criminal en instituciones médicas soviéticas. Y ahora, háganse una última pregunta. ¿Qué ocurre con los derechos humanos básicos y fundamentales? El derecho a practicar cualquier fe o ninguna, a tener las propias convicciones políticas, a gozar de libertad de palabra y de expresión, y en última instancia, el derecho a seguir siendo simplemente humano, cuando los organismos gubernamentales, los sistemas legal y judicial, las fuerzas del orden, los medios de comunicación y las instituciones educativas son infiltrados por una red cuyos métodos proceden del secuestro forzoso de personas por sus creencias, cuya ideología es heredada de una escuela anticulto post-nazi y que está dirigida por alguien con el perfil psicológico de un delincuente en serie? No es una pregunta hipotética. Se trata de una realidad en la que en Rusia una sola resolución judicial privó a más de 170.000 ciudadanos de su derecho a practicar su fe. Una realidad en la que se han iniciado miles de causas penales simplemente por pertenecer a organizaciones etiquetadas como extremistas. Y este mismo modelo se está exportando ahora a Estados Unidos, a países de la Unión Europea a través de FECRIS y a Asia Central y Oriental. Y la respuesta a esta pregunta ya ha quedado documentada en informes de derechos humanos sobre la libertad de religión o de creencias. Consiste en lo siguiente. En el momento
en que una red como esta alcanza una masa crítica de influencia, los derechos humanos básicos dejan de existir como realidad jurídica. Claro, pueden seguir escritos en constituciones, convenciones y declaraciones, pero en la práctica han sido abolidos. Y esto no es una amenaza lejana. Está ocurriendo ahora mismo a cientos de miles de personas. Hoy hemos analizado el ala estadounidense de la red anticulto, su fachada pública, su figura principal y su maquinaria metodológica y financiera. Pero el panorama completo, el que explica por qué esta metodología exacta ha sido tan eficaz, por qué se adapta con tanto éxito a distintos regímenes políticos y por qué funcionó igual de bien en el Tercer Reich, en la Rusia postsoviética y ahora en las democracias modernas, solo se vuelve claro cuando profundizamos en sus raíces históricas. Aquí es donde tengo que hacer una pausa, porque lo que sale a la luz al analizar la historia de esta metodología merece mucho más que unos minutos al final del video de hoy. Merece un análisis propio, específico y basado en hechos. Por ahora, permítanme dejarles unas preguntas que exploraremos juntos en el próximo video. ¿Sabían que el prototipo de la organización que recopilaba sistemáticamente listas de sectas peligrosas no fue creado en Estados Unidos durante la década de 1970, ni en Rusia durante la década de 1990, sino ya en 1921 en Alemania? ¿Sabían que en 1933 estas listas encontraron un nuevo cliente sumamente interesado? Una agencia concreta cuyo nombre la mayoría de la gente hoy prefiere no pronunciar en voz alta. ¿Sabían que el hombre que lideró el resurgimiento de esta misma metodología en Europa después de la guerra, 3 décadas después de los juicios de Nuremberg, fue, según los hechos disponibles, el sucesor del principal ideólogo anticulto nazi? Y que fue a través de él cómo esta línea directa llegó finalmente a la persona que se la transmitió a Alexander Dworkin. Y esta es la pregunta más incómoda. ¿Sabían que en los archivos académicos de la Universidad de California, este presunto discípulo del ideólogo nazi y Steven Hassan, de quien hemos hablado hoy, figuran bajo la misma categoría exacta de archivos vinculados al antiguo Centro Estadounidense de Coordinación Anticulto, CAN? No son preguntas retóricas, son hechos probados y documentados que analizaremos en detalle en nuestro próximo episodio. Examinaremos archivos, estudios históricos, comparaciones estructurales de estos métodos y trazaremos una línea clara de mentoría directa y continuidad práctica que abarca 7 décadas. Haremos un análisis completo en el próximo episodio. La historia de cómo una metodología que literalmente surgió de la colaboración con la Gestapo llegó, a través de 7 décadas, hasta los tribunales rusos modernos, los filtros antisectas europeos y los programas federales estadounidenses. Una historia que el discurso anticulto actual prefiere ignorar. Una historia que debemos comprender, porque esta es nuestra única defensa real contra su repetición. Pero antes de despedirme, me gustaría hacerles una pregunta más, aparentemente sencilla. Teniendo en cuenta todo lo que han escuchado hoy en este video y considerando el enorme volumen de hechos, pruebas de crímenes, documentos de archivo y consecuencias documentadas, ¿por qué creen que este tema no ha provocado un debate público, experto o institucional más amplio, acorde con la gravedad de estos hallazgos? ¿Qué consecuencias podrían tener estos hechos para las instituciones democráticas y las libertades civiles en los países democráticos? Hasta entonces.